Nuevo bloque, estamos en vivo en Punta La M hasta las 12:30 y hoy abordamos el tema de la Internet segura porque ayer 8 de febrero se celebró el Día de la Internet segura desde 1997. Te cuento que se festeja el segundo martes de febrero de cada año. Fue promovido por la Unión Europea con el propósito de promover justamente un uso seguro de la Internet. Y de acuerdo a esto, la preocupación tiene que ver con el incremento de ciberdelitos, ¿no? Cómo se han duplicado y en algunos casos hasta triplicado los ciberdelitos y se diversifican, ¿no? A ver, no hace falta estar tan preparado, preparada por ahí como uno cree, ni manejar tantas herramientas, ni ser un estudioso del tema para ser víctima de estafa, ¿no? Porque los delincuentes se las van arreglando para diversificarse de tal manera que pasen desapercibidos y cualquiera pueda caer en este tipo de ataques. Jorge Litvin es abogado, es especialista en cibercrimen, en ciberseguridad, es autor de Hackeados, este libro que fue publicado en formato de ebook y de distribución gratuita, muy interesante para que te lo descargues porque aborda esta temática desprovista de tecnicismos y ya está en diálogo con Punta La M, así que lo saludamos, le cedemos la palabra. Jorge, Paula te saluda. Buen día, ¿cómo estás? Hola Pau, buen día. Muchísimas gracias por la presentación y por hacer referencia al libro. Y te voy a decir algo en referencia a lo que mencionaste, de que este tipo de delitos se duplicaron, o inclusive en algunos casos se triplicaron. Y voy a corregir la cifra solamente para que tengamos una dimensión de lo que estamos hablando. Se estima que los ciberataques aumentaron de lo que va del 2019 hasta el momento, más de un 3000%. Esto de alguna manera nos da la pauta, solamente para que tengan otro dato. Las denuncias por delitos informáticos aumentaron más de un 500%. Solamente las denuncias, imagínense cuánta gente hay que no denuncia este tipo de hechos, primero porque quizás ni se enteró de que le sucedió, segundo porque no sabe qué es lo que le sucedió, si es que sabe que sucedió algo, y finalmente porque si sabe que le sucedió algo y que fue un ciberataque, no sabe ni siquiera quizás si está legislado, si puede perseguirlo, si tiene que contratar un abogado, pagar honorarios, la policía si va quizás le dice esto no es nada, no es delito. Entonces la cifra es muchísimo más alta de lo que inclusive pensamos. ¿Y qué podemos hacer para conocer, para prevenirnos, para protegernos en el ámbito digital? A ver, porque en serio, mucha gente no tiene, primero, ni herramientas para estudiar y algunos hasta, como por ejemplo muchos adultos mayores, tienen algún tipo hasta incluso de rechazo, ¿no? No me interesa conocer, o sea, hoy es necesario manejar alguna terminología, algunas herramientas, pero digo, ¿qué se puede hacer al respecto? Mira, lo que pasó es que a nosotros nos entregan Internet y nos explican cuáles son todos sus beneficios, pero nadie nos dijo cuáles son sus posibles riesgos o perjuicios, ¿no? Y nadie nos enseñó a utilizar Internet de la forma debida o correcta o de la forma más segura. Y la realidad es que venimos utilizándolo como pensamos que tenemos que usarlo y nos comportamos de forma distinta en el entorno digital que en el entorno material o en el entorno analógico, real, como le quieran decir. Piensen que tomamos un montón de recaudos cada vez que salimos a la calle. No sé si están escuchando, porque justo tengo afuera algún tipo de Una manifestación o algo por el estilo. manifestación parece. No, no, pero Sí, muy de sí, sí, segundo sí. plano. No, 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 se te escucha perfecto. Perfecto, perfecto. Menos mal que tenemos los auriculares. Y como te decía, acá lo que tenemos que reconocer como usuarios, independientemente de si el tema nos genera más interés, menos interés, si nos parece más fácil, más complicado, es reconocer que si nosotros no nos cuidamos, probablemente nadie va a cuidarnos. Y nosotros somos nuestra primera barrera de defensa. Y acá yo siempre digo que el conocimiento es poder, ¿no? Y mientras más sepamos, menos posibilidades tenemos de caer, sobre todo si consideramos que el 95% de este tipo de ataques requiere siempre de algún tipo de actividad de la víctima. Esto quiere decir que el criminal, a diferencia de si alguien te roba en la calle, en donde ya no depende de uno, de alguna manera necesita algún doble clic o entrar en algún lado que no deberíamos haberlo hecho si o no hubiéramos hecho si hubiéramos corroborado algunas cosas. Acá lo que yo le planteo a la gente es, y te agradezco que hayas mencionado Hackeados, que es un libro que pueden leer gratuitamente en internet y que tiene menos de 60 páginas y está escrito en un lenguaje como para que cualquiera pueda entenderlo, pero algunas pautas básicas son, por ejemplo, que
empiecen a desconfiar de todo lo que hay en Internet. En qué sentido lo digo? Y con esto no quiero decir de que uno tiene que tener miedo a lo que hay en Internet, pero en Internet es muy fácil suplantar una identidad, que es lo primero que hace un criminal. El criminal se hace pasar por el banco, el criminal se hace pasar por el Ministerio de Salud que te quiere asignar la tercera, la segunda o la dosis que sea. El criminal se quiere hacer pasar por Netflix, por iCloud, por Apple, se quiere hacer pasar por cualquier empresa o persona, inclusive un compañero nuestro de trabajo, como para engañarnos, ¿no? Esta es la premisa de lo que se conoce como ingeniería social y que muchos escucharon hablar o leyeron del phishing, el vishing, Sí. el smishing y otros tantos phishing. Son todos exactamente lo mismo, lo que cambia es el medio a través del cual el criminal se contacta. Y acá lo que digo desconfiar es verificar siempre cuando uno recibe un mensaje, cuando uno recibe un correo electrónico, cuando uno recibe un llamado telefónico, aunque eso no sea puramente vinculado a Internet, con quién estamos hablando. ¿Y cómo lo hacemos? En el día a día, cuando nos vemos cara a cara, no hay mucho problema. En Internet, uno cuando se crea una cuenta de correo electrónico, una red social o lo que sea, uno puede decir que es quien quiere ser, ¿no? Uno en la descripción pone el Sí. nombre que quiere, la foto que quiere y puede poner inclusive la foto o la imagen de una empresa. Bueno, entonces hay que verificar que estamos hablando con la cuenta auténtica del banco, hay que verificar que el correo del que nos están escribiendo tiene el dominio genuino, esto es, el dominio es lo que viene después del arroba en la dirección. Si es arroba Gmail y nos escriben como si fueran del Banco Galicia, probablemente no sea la gente del Banco Pero ¿cómo Galicia, se ¿no? verifican esos datos, Jorge, por ejemplo? ¿Cuál es la manera de verificarlo más fácil? Porque La obviamente no forma de lo... verificarlo es, Sí, por ejemplo, te escriben un correo electrónico, ¿no? Y te dicen, hemos bloqueado el acceso a tu home banking por un problema de seguridad, algo típico. Hace clic en el siguiente enlace para verificar tus datos. ¿Qué datos te piden cuando uno va a verificar ese enlace? Los datos que le sirven al criminal para acceder a tu cuenta en nombre tuyo, ¿no? ujú, Ahora, ¿cómo uno verifica que es el criminal y no el banco? Porque cuando uno entra a la dirección de correo electrónico de quien nos escribe, y esto uno tiene la descripción de alguna manera que dice Banco Galicia, pero si uno aprieta clic en Banco Galicia, Santander o lo que sea, quien sea que nos escribió, va a ver la dirección de correo desde la cual nos escribieron. Y en esa dirección de correo nos va a revelar si el remitente es verídico o está suplantando la claro, una identidad dirección de correo del banco, oficial, ¿no? ponele. Una dirección de correo oficial. ¿Cómo Ujú, sabemos cuál es la dirección de correo oficial? Bueno, Banco Galicia, si uno entra en la página del banco, puse el Galicia porque es con el que yo opero, pero podría ser cualquiera o cualquier otra empresa. bien. Si uno entra a la página de esa empresa, va a ver cuál es el canal oficial de contacto de correo electrónico y va a ser probablemente el dominio va a ser arroba banco tal, arroba aerolíneas argentinas, arroba ministeriodesalud.gov.ar, supongamos, ¿no? No va a ser arroba Gmail o no va a ser tampoco algo que sea similar y tenga alguna sutil diferencia como arroba, por ejemplo, banco-galicia.com.ar. Y ese guión ya marca una diferencia que le permite al criminal engañar, ¿no? Con lo cual uno tiene que estar muy, muy atento a este tipo de cosas. Obviamente las instituciones también están tomando nuevas medidas como para monitorear la Claro. creación de cuentas falsas, porque obviamente hay una simetría de poder en donde las empresas pueden hacer mucho más que los usuarios, pero nosotros como usuarios tenemos que saber que en las películas de abogados habrán visto, y los que hayan estudiado derecho también sabrán que está el principio de inocencia, ¿no? Todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Yo digo que en Internet todos los mensajes que recibimos, correos electrónicos, son un intento de ciberataque hasta que nosotros demostremos lo contrario, Mm. verificando. Y esto implica tomar un mínimo recaudo de verificar con quién estamos hablando. Te puse el correo electrónico, pero si hablamos de que nos contactan, y esto es algo que pasa mucho, y voy a seguir hablando de los bancos porque es con lo que más daño le causan a los usuarios cuando les vacían las cuentas, quizás con todos los ahorros de su vida, pero quizás alguien tiene un problema y no puede operar o no entiende y va y escribe en Twitter o en Facebook o en Instagram, tengo un problema con tal banco y no me contestan los teléfonos. ¿Y qué hacen los criminales? Están monitoreando quiénes siguen a las cuentas de los bancos y quiénes contactan a los bancos por problemas y desde una cuenta distinta les dicen nosotros te solucionamos el problema, dame un número de teléfono y te llamamos y a partir de ahí empiezan a sacarle los datos, de nuevo por engaño, para ingresar a la cuenta y transferirse todos los fondos que tienen en ella. Entonces ahí la forma es siempre verificar con quién estamos hablando y la premisa es jamás hacer clic en enlaces o descargar archivos
que vienen de usuarios desconocidos y jamás Desconocidos. entregar claves de acceso o inclusive un código de que nos puede llegar al teléfono, como por ejemplo, siempre nos llegan cuando queremos entrar a algunas aplicaciones o inclusive cuando queremos operar con home banking, un código de 6 números, ponele por mensaje de texto que dice, ingresa este código para verificar que sos vos, no compartas este mensaje con nadie. Y generalmente los criminales por teléfono te llaman y te dicen, te vamos a necesitar para verificar tu identidad que nos des un código que te va a llegar por teléfono y es justamente ese código que en el mismo mensaje dice que no hay que compartir con nadie y que no es otra cosa que lo que se conoce como el segundo factor de autenticación, que es lo que le permite a un sistema informático corroborar que la persona que está ingresando es el titular genuino de los datos, con Claro. lo cual le estamos dando la llave a los criminales para que se hagan pasar por nosotros y a partir de ahí no hay mucho para hacer. Así No, que qué, mi premisa, qué gran abanico de posibilidades, la verdad, para delinquir por esta vía. Digo, y para finalizar, hay delitos críticos, severos, hay delitos que por ahí no son tan graves. En tu experiencia, ¿cuán resolubles son desde lo legal? ¿No? Porque hay gente que dice, bueno, ya está, me estafaron. Hay gente que por una suma que a lo mejor es ínfima, otros por una suma mucho más importante. Pero digo, ponerse en todo este movimiento legal es toda una cuestión energética, de erogación económica y cuán resoluble prácticamente es. Finalmente te pregunto, Jorge. sin dudas, acá hay dos cuestiones. Primero, saber que el derecho penal, esto quiere decir, cuando uno denuncia un delito, la gente piensa que el juez va a lograr, aún ubicando al criminal, la reparación del perjuicio. Esto quiere decir que le devuelvan el dinero estafado y la realidad es que esa no es la finalidad del derecho penal. El derecho penal está para castigar a quien obró mal, básicamente, ¿no? ¿Para qué sirve una causa penal? Para identificar a la persona que está detrás de la cuenta o de la persona que nos engañó. Esto puede ser más o menos posible, más o menos factible, dependiendo de cuánto conocimiento tenga el criminal que está del otro lado, ¿no? Y que también haya borrado sus rastros. Por otro lado, sí hemos tenido muy buenos resultados en los fueros civiles, en donde a través de juicios ordinarios, medidas cautelares y mediaciones, conseguimos que las entidades financieras, en estos casos, se terminen haciendo cargo de aquello que les fue robado a los usuarios por algún déficit quizás de seguridad o en los controles o cuando aceptaban que cualquiera saque préstamos preaprobados, ¿no? En estos casos, la justicia civil sí es el medio a través del cual los usuarios pueden tratar de recomponer el daño, que es lo que más les interesa, ¿no? No les interesa tanto que alguien castigue al criminal como que recuperar el dinero que perdieron, quizás. Está, bueno. Y después el fuero penal es otra cosa, realmente, para que esa gente no vuelva a delinquir y a molestar a Y sin personas. dudas. Exactamente. Jorge, recordamos a Hackeados este libro para que lo descargue la gente, para que pueda acceder, 60 páginas con información útil, porque esto da para hablar mucho más, pero se nos acaba el tiempo. Así que te agradecemos y te mandamos un abrazo desde Río Cuarto. Muchas gracias. Les agradezco mucho a ustedes y ese libro pueden encontrarlo en cualquiera de las redes sociales o googleando Hackeados Jorge Litvin les aparece. Que tengan muy buenas tardes. Hasta luego. Jorge Litvin, abogado y especialista en ciberdelitos, ciberataque.